Eskerrik asko. Batzordeburu jauna, Ares jauna, egunon, buenos días. El objeto de esta comparecencia es realizarle una serie de preguntas en torno a cuál es su valoración actual sobre los hechos que se sustanciaron el 5 de abril del 2012 y que conllevaron la muerte de Íñigo Cabacas. Usted señalaba en la comparecencia que realizó escasos días después, en concreto el día 12 de abril del 2012, una sentencia que probablemente podamos compartir todos y todas los que aquí nos encontramos. Usted decía que cualquier servidor público puede cometer un error o un exceso. Cuando sucede hay que asumirlo, corregirlo o responder por ello. Hace unos minutos la consejera actual de Seguridad nos ha señalado que desde su percepción hubo errores en el operativo. ¿Usted comparte esa valoración que acaba de vertir en esta misma comisión la consejera de Seguridad actual? También ha dicho la consejera de Seguridad en esta misma comisión hace escasos minutos que la muerte de Íñigo fue consecuencia, en cierta medida, del operativo que allí se dispuso. ¿Usted comparte esa valoración que se ha realizado? En cualquier caso, en la comparecencia que usted realizó hace un año, hablaba y relataba la existencia de graves incidentes. Unos graves incidentes, llega a decir, incluso de manera textual, incidentes que provocaron las graves heridas del joven Íñigo Cabacas. Sigue manteniendo a día de hoy la existencia de los mismos, de esos graves incidentes, como justificación, coartada o motivo para la actuación policial posterior. Digo esto porque las informaciones que han ido apareciendo, ya sea a través de filtraciones o del conocimiento directo de los testimonios, de testigos directos, presenciales, de lo que allí ocurrió, parece que contradicen esa existencia de graves incidentes y parece que contradicen también que sean esos graves incidentes que parece ser apenas nadie vio los que pudieran motivar en modo alguno las graves heridas que causaron la muerte a Íñigo Cabacas. Se nos decía, y también se ha vuelto a decir hoy aquí por parte de la actual consejera, que hay que actuar con máximo rigor. Usted añadía en su momento máximo rigor y serenidad y ofrecer todos los datos de que disponemos. Ese fue su compromiso en la comparecencia que usted tuvo aquí. Sigue defendiendo que puso a disposición de la comisión todos los datos de que disponía en ese momento. Le realizo esta pregunta porque en una comparecencia posterior que realizaron los padres de Íñigo Cabacas con su defensa, con sus abogadas, señalaban que, con motivo y aludiendo a las filtraciones que se habían realizado en algunos medios, y lo cito textualmente, que algunas de las cosas que se filtraron se conocían hace muchísimo tiempo, más de un año. Por lo tanto, quiero que quede claro, se decía igual, porque cuando se hizo la comparecencia parlamentaria del entonces consejero, tenía esas manifestaciones y dijo que allí había habido una situación de violencia, una situación que hacía necesario que la policía actuase como actuó. Sostiene, por tanto, la cuestión que le acabo de trasladar sobre si puso a disposición del conjunto de la comisión todos los datos de que disponía, puso a disposición de la comisión lo relativo a las grabaciones, a la inspección ocular, o, si no a la comisión, a los tribunales de justicia, de las grabaciones, la inspección ocular, los libros de registro sobre el material empleado y quién había empleado el material, el número de pelotas lanzadas en dicho dispositivo, si el protocolo de actuación en su conjunto se había valorado y respetado, si la distancia de lanzamiento de las pelotas se había respetado en lo que el propio protocolo establece en los 3 tramos de distancias y, como bien señaló el director de la Ertzaintza en esa época, de 25, 35 y 60 metros. Es cierto que en esa comparecencia se modifica ya una lectura inicial de los hechos. La lectura inicial de los hechos ponía en duda, ponía en tela de juicio que la muerte de Íñigo Cabacas fuese motivada por un pelotazo. Es decir, se apuntaban a diferentes hipótesis y variables y es cierto que ya en esta comisión usted, en honor a la verdad, reconoce que es una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza la que provoca las heridas fatales o las heridas graves que ocasionan posteriormente la muerte de Íñigo Cabacas. Usted está en disposición de señalar que en ningún momento y de ninguna manera hubo una información desde el propio minuto 1 de los hechos que determinara que era un pelotazo la causa directa. Le pregunto esto porque pudiera ser y sería importante que la causa de las heridas fuera una causa conocida ya desde el primer momento y entonces no se entenderían los 5 días posteriores hasta que la autopsia certifica que la muerte es por un pelotazo en los que se apuntan a diferentes posibilidades e hipótesis. Usted también se comprometió con una investigación a fondo. Una investigación a fondo, lo citó en diferentes momentos de la comparecencia y en diferentes respuestas a los diferentes portavoces parlamentarios que así se lo requirieron y
le queríamos preguntar al respecto si le parecen suficientes los resultados arrojados. Es una valoración personal que entiendo que puede o no puede responder, como todas las que le he realizado hasta la fecha, pero nos parece importante porque en la comparecencia que llevaron a cabo los padres, o el padre y la madre de Íñigo Cabacas y sus abogadas, se nos señaló que la investigación a fondo a lo que se había remitido a la justicia tiene que ver, se sustanciaba en 3 folios, una tapa, una hoja en medio y una carátula final. ¿Es suficiente o le parecen a usted suficientes esos resultados? Señalar además que, en contraposición a lo que en la propia comparecencia se señaló cuando el propio director de la Ertzaintza señalaba que se habían recogido testimonios y declaraciones de los agentes intervinientes, en dicho informe puesto a disposición judicial no aparecen ni declaraciones, ni testimonios, ni nada que se le aparezca. ¿Es coherente la aportación de esa línea de investigación en esta comparecencia y que luego no aparezca en la disposición o en el archivo puesto a disposición judicial cuando quedó claro, y así se expresó en diferentes momentos, que la colaboración iba a ser plena, total y absoluta, con la disposición total de todos los datos de que se dispusiera? Se señalaba señalaba usted que asumía la responsabilidad política como máximo responsable del Departamento de Interior de todo lo sucedido. Queremos saber desde nuestro grupo de Euskal Herria Bildu si esa disposición a asumir cualquier tipo de responsabilidad política que pudiera derivarse de una mala praxis sigue vigente, aun cuando las circunstancias, somos conscientes, han cambiado. El director de la Ertzaintza en ese momento señaló que habían obtenido información relevante de la declaración de la mayoría de los agentes intervinientes que les permitían realizar una reconstrucción de los hechos. Si eso es así, y no tenemos por qué ponerlo en duda, ¿por qué no se incorporan al informe de la investigación que es remitido a la Fiscalía? Se nos hace posteriormente una cronología de los hechos, y en esa cronología de los hechos no aparecen unas grabaciones que constan, por lo que se nos dijo también en la comparecencia de las abogadas de la familia de Íñigo Cabacas, en disposición judicial, y que pueden tener que ver con las filtraciones que aparecieron en prensa y que tienen que ver también con una inserción de tiempos, de horas, que de alguna manera completarían una cronología que se nos presenta ahora mismo insuficiente o que se nos presenta parcial, por tanto, en cuanto en ese momento se hablaba de que la cronología que arranca a las 23:27 y que sigue a las 23:29 y a las 23:34 con diferentes llamadas, hablan de incidentes, de batalla campal, de la presencia de 15 o 20 encapuchados. Testimonios y certezas que no han sido avaladas por la mayoría de los testigos presenciales y directos de esas realidades. Testigos, y quiero dejarlo claro, tampoco susceptibles de pertenecer a eso que su señoría acostumbra llamar radicales abertzales, como la pareja de Málaga, que desmiente desde el minuto 1 que existan esos altercados previos y esos lanzamientos previos, o como la persona que atiende de manera directa a Íñigo Cabacas cuando éste yace en el suelo fruto del pelotazo que ha recibido. En cualquier caso, ¿por qué no se señalan las comunicaciones que han sido objeto de filtración y que señalan por parte de agentes de la Ertzaintza en ese intercambio de comunicaciones entre la base y los que están actuando en el terreno, que señalan que no sucedía nada? ¿Por qué no son puestas ni a conocimiento de esta comisión cuando se producen y posteriormente en el compromiso que usted adquiere de seguir informando a los portavoces de los grupos parlamentarios, ni en lo que corresponde a la justicia? Se nos señala y se asevera que la distancia más corta de tiro no es inferior en ningún caso a 22 metros. Es decir, la distancia desde la que se dispara hacia el callejón en el que se producen los hechos, se dice, y así se asegura por parte del director de la Ertzaintza de ese momento, que no es inferior a 22 metros. ¿Sigue usted defendiendo esa tesis? ¿Sigue manteniendo que no se disparó desde una distancia inferior a 22 metros? Porque los familiares de Íñigo Cabacas, en concreto la madre, señaló, no sé qué datos tiene, pero señaló que la distancia podría ser mucho menor. Ella se aventuró a decir 5 metros. Yo no me voy a aventurar una distancia, pero en cualquier caso entiendo que no solo le mueve la rabia y la indignación lógica por la pérdida de un hijo, sino que probablemente ella pueda tener algún grado de conocimiento mayor que el que este parlamentario a día de hoy puede tener. Pero en todo caso, si la distancia se señala como no inferior a 22 metros y los protocolos de actuación de la Ertzaintza establecen 25 metros como distancia mínima, no hay ahí ya un elemento claro de mala praxis, porque se habría quebrado, aun siquiera en 3 metros, como poco, esa recomendación del disparo. Sigo con las preguntas. Usted planteó la elaboración de una comisión que iba a tener dedicación plena para la investigación de esto. Nos gustaría saber si le parece suficiente el trabajo que han realizado a tenor de lo que ya he comentado. Se señalaba,
y señaló una cuestión, y voy a finalizar, seguiré seguramente en el siguiente turno pudiendo realizarle preguntas. Señaló como uno de los compromisos o medidas que iba a tomar que el 1 de junio todos los agentes iban a ir identificados. Dijo usted el 1 de junio del 2012. Creo que todos hemos podido comprobar y constatar que ese compromiso tampoco, y digo tampoco, no digo no, sino tampoco, junto a otros, no se pudo llevar a la práctica. Y termino con una cuestión. Usted señaló que iba a mantener un canal de información permanente con los portavoces de los grupos parlamentarios. Es más, a requerimientos de uno de los grupos presentes en la comisión, que incluso le trasladaba la posibilidad de que los parlamentarios o un representante de cada formación política pudiera tener una presencia permanente en el transcurso del conocimiento de las nuevas cuestiones que fueran revelándose en relación con Íñigo Cabacas. Usted señaló su disposición plena. Señaló su disposición plena a informar de manera permanente y su disposición también a que pudieran incorporarse a ese grupo de trabajo. ¿Por qué no se hizo? ¿No había novedades o no era importante ya realmente que los portavoces parlamentarios pudieran ejercer esa labor que todos en esa comisión acordaron y validaron como óptima? Besterik ez, mila esker.